Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Domingo 26 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto y comió, y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites
tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito,
no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones, mucha paz de parte de Dios. En este primer domingo del tiempo de Cuaresma, damos gracias al Señor por esta hermosa liturgia de la palabra que nos regala en este ciclo A, en el que estamos viviendo, meditando y contemplando esta hermosa enseñanza que nos hace el Señor. Mis queridos hermanos, querida familia, dice la segunda lectura que hemos escuchado, dice el apóstol: si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre también ha entrado al mundo la redención. ¿Y por qué dice esto el apóstol en este momento y un día como hoy? Pues fíjense cómo el hombre, por la desobediencia a Dios, en el principio peca, se aleja, escucha una voz que le llama a apartarse de la voluntad, de los mandatos de Dios. El hombre escucha esta voz, el hombre conversa con esta voz, el hombre se deja seducir por esta voz. Y cuando digo al hombre me refiero al ser humano. Se deja seducir por esta voz y cae en la tentación. ¿Cuál es la tentación? ¿Comer o no comer la manzana? Como decimos nosotros, que sabe ser una manzana. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre se deja seducir, el hombre come de la manzana, el hombre comete el pecado, el hombre simplemente desobedece a Dios. Y con esto el hombre empieza una cadena, una secuencia, una línea de esa que nosotros hoy llamamos pecado original, que significa esa tendencia que nosotros tenemos al pecado, esa tendencia que tenemos a dejarnos seducir en la escucha de aquella voz que nos llama a apartarnos de Dios, que nos llama a desobedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, por el otro lado escuchamos, encontramos y vemos a Jesús en el Evangelio, que también es tentado, que también escucha estas palabras tentadoras, pero no dialoga con ella, no se deja seducir por ella, sino que pone en primer lugar, en el primer puesto, en el lugar más importante, la palabra, la voluntad, el mandato de Dios. ¿Y qué es justamente la Cuaresma, querida familia? Es este llamado a que nosotros, que somos creación de Dios, como hemos visto en el Génesis, pero que somos hijos de Dios por el Hijo, como hemos visto, que nos enseña el apóstol en esta segunda lectura. Pues querida familia, asimismo, como hijos de Dios que somos, estamos llamados a hacer lo que hizo Jesús. Aunque escuchemos las palabras que nos llaman a apartarnos de Dios, no nos dejamos seducir por ella, no coqueteamos con estas palabras provocadoras y tentadoras, sino que ponemos la palabra de Dios delante de nosotros. Y la Cuaresma es para eso, para que nosotros podamos identificar, querida familia, cuáles son esas voces, esas palabras, esas seducciones que ahora nos están apartando de la voluntad de Dios, e identificándolas, poder hacer lo que hizo Jesús, rechazarlas, abandonarlas, negarlas, decirle no y decirle sí a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos veamos fortalecidos por el Espíritu Santo para decirle no a la tentación, entonces veremos cómo Dios
a través de sus ángeles y sus santos, nos sirve. No porque quiera hacernos ver como príncipes, sino porque nuestro reinado consiste en obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos ilumine en esta Cuaresma, para que podamos vivir un auténtico tiempo de conversión, que podamos apartarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno, acercarnos a Dios. Que así sea, querida familia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié por el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador.